Hola a todos y bienvenidos al capítulo 34 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad aprenderemos a utilizar un sensor denominado termistor, el cual varía su resistencia en función de la temperatura a la cual se encuentra expuesto. Si bien ya vimos en anteriores capítulos otros sensores de temperatura como ser el DHT11, DHT22, ambos digitales, el LM35 analógico, la medición de temperatura es un proceso muy usual en variedad de situaciones, por eso le dedicaremos un poco de tiempo para entender esta otra variante. En la imagen se muestra un termistor con un encapsulado muy pequeño de vidrio que tiene en su interior un material que es un óxido de semiconductor, el cual varía el valor de su resistencia en función de la temperatura. Debajo podemos ver el símbolo genérico que se asigna al termistor, precisamente genérico porque existen de dos tipos, los NTC y los PTC. NTC proviene de las siglas de coeficiente negativo de temperatura y vemos su representación simbólica muy similar a lo que sería una resistencia variable, y delante de la letra T en grados vemos un signo menos indicando que se trata justamente de un termistor de coeficiente negativo de temperatura. Veamos el otro tipo, que es el PTC, cuyas siglas son de coeficiente positivo de temperatura y su representación simbólica es muy similar al NTC, solo que en este caso vemos que aparece el signo de más indicando un coeficiente positivo. ¿Pero a qué se refiere con un coeficiente negativo o positivo de temperatura? Muy simple, un NTC con coeficiente negativo de temperatura indica que a medida que se incrementa la temperatura, el valor de la resistencia baja, es decir, que existe una relación inversamente proporcional de temperatura y resistencia. Cuando un parámetro sube, el otro baja y viceversa. Como podrás imaginar, un PTC con coeficiente positivo de temperatura indica que un incremento de temperatura se traduce en un incremento de resistencia. Lo primero que es importante destacar del termistor es que su respuesta no es lineal con la temperatura, y eso lo podemos ver claramente en el siguiente gráfico. Con color naranja vemos la curva característica del termistor NTC y con color azul la curva de un PTC. Si nos centramos en la curva del NTC, la de color naranja, vemos que claramente no es lineal. Sobre el eje horizontal tendremos los valores de temperatura que arranca desde los 25 grados centígrados o grados Celsius, y el eje vertical es el valor que asume la resistencia. A medida que la temperatura aumenta, vemos que el valor de la resistencia baja, justamente el comportamiento que describíamos recién de un termistor del tipo NTC. En la curva azul vemos el comportamiento del PTC, donde el incremento de temperatura lleva a un incremento del valor de resistencia. Este comportamiento no lineal de la resistencia en función de la temperatura es la principal desventaja a la hora de usar un termistor en la práctica, ya que no podremos aplicar una simple ecuación lineal para inferir el valor de temperatura en función del valor leído de resistencia, pero en breve veremos que resolveremos esta cuestión. Analizaremos en particular el termistor del tipo NTC, ya que es el más comúnmente usado en la mayoría de aplicaciones y existen de distintos tipos de resistencia. Típicos son estos listados de 5K, 10K, 25K, 50K y 100K. Un termistor de, por ejemplo, 10K significa que presenta un valor de resistencia de 10.000 ohms a una temperatura de 25 grados centígrados, y de esa forma es que se definen los distintos tipos, por el valor de su resistencia siempre a 25 grados de temperatura. Entonces un termistor de 100K tendrá un valor de resistencia de 100 kilo ohms a 25 grados. Ya que estamos hablando de temperatura, el rango típico de los termistores es de menos 55 hasta 260 grados centígrados, haciéndolo ideal sobre todo en aplicaciones de alta temperatura. Aquí se muestra el termistor que estaremos utilizando en la práctica. Es uno de 100K que ya se lo puede adquirir con el par de cables soldado y un terminal para una fácil conexión. Si vas a adquirir un termistor, te recomiendo que lo hagas con los cables ya soldados
soldados, debido a que los mismos disponen de una aislación que soporta mayores temperaturas que los cables convencionales. En aplicaciones donde debemos monitorear altas temperaturas, el cable de conexión debe ser también el adecuado. Entonces ya sabemos que el valor de un termistor está dado por la resistencia que presenta a una temperatura de 25 grados centígrados, pero muchas veces podemos entrar en contacto con un termistor del cual no sabemos su valor. Al ser tan pequeño es también difícil su identificación. Incluso podemos ni siquiera saber si es de coeficiente negativo o positivo. Para eso te propongo hacer la siguiente prueba. Con nuestro tester o multímetro ajustado para medir resistencia, por ejemplo en la escala de 200K, vamos a conectarlo al termistor y veamos la indicación que aparece. Este proceso lo podés realizar en una habitación a temperatura ambiente. En mi caso se muestra un valor de 94,2K. Por estas latitudes hace calor por ser verano y no tengo el aire acondicionado encendido, con lo cual la temperatura en la habitación es de algo más de 25 grados. Por eso vemos 94,2, algo menor a 100K. Si toco el sensor con la mano logro elevar la temperatura y se puede ver cómo en el tester se muestra un valor de resistencia que va decrementando su valor. Luego al soltarlo volverá lentamente a su valor inicial. Con esta simple prueba pudimos comprobar que se trata de un termistor de 100K, ya que a temperatura cercana a los 25 grados nos dio un valor cercano a los 100K, y también comprobamos que se trata de un NTC, ya que al incrementar la temperatura vimos cómo bajaba el valor de resistencia, indicando que el coeficiente de temperatura es negativo. Si por ejemplo en tu caso ves que muestra inicialmente un valor cercano a los 10.000 ohms, entonces se trata de un termistor de 10K. Aunque lo hayamos adquirido nuevo y sepamos exactamente de qué valor se trata, no es mala idea hacerle una prueba rápida como esta. Muy bien, vamos entonces al circuito de conexión a Arduino. Como no podemos medir un valor de resistencia de forma directa, aplicaremos un método ya utilizado con anterioridad, que es el de divisor de tensión. La idea es colocar en serie con el termistor una resistencia, aplicar tensión en el extremo del conjunto y desde el punto medio ir con un cable a la entrada analógica de Arduino. Es conveniente usar un valor de resistencia en serie con el termistor de valor idéntico a la del propio termistor. Si tenemos un termistor de 10K, colocaremos en serie una resistencia de 10K. En este caso, como el termistor es de 100K, colocaremos una resistencia de 100K cuya banda de colores es marrón, negro y amarillo. Uno de los extremos del termistor lo conectaremos al positivo del riel de tensión. En serie colocaremos la resistencia de 100K y su extremo al negativo del riel de tensión. Del punto medio iremos con un cable directo a la entrada analógica a 0 y como siempre alimentaremos protoboard con 5 volts y GND de Arduino. De esa manera, con el divisor de tensión traducimos un cambio en el valor de resistencia del termistor en una variación de tensión que sí podemos leer desde Arduino. Y eso es todo para el circuito, muy fácil de implementar. Antes de ir al código debemos encargarnos del tema de convertir la variación de resistencia del termistor en temperatura. Aquí traigo a pantalla la curva que vimos antes, la de color naranja, que corresponde al termistor NTC. Como la respuesta no es lineal, debemos aplicar un modelo matemático, una ecuación que nos permita obtener el valor de temperatura. Dicha ecuación recibe el nombre de Steinhardt-Hart. Desarrollada por los profesores John Steinhardt y Stanley Hart, la ecuación que aquí vemos permite obtener el valor de temperatura en base a la variación de resistencia del termistor. Esta ecuación la implementaremos en el programa y no te preocupes por la complejidad. Lo que interesa es distinguir tres partes que la componen. T es la temperatura, pero medida en grados Kelvin, así que en programación convertiremos su valor a grados centígrados. R es el valor de la resistencia en ohms que brinda el termistor. A, B y C son los llamados coeficientes de Steinhardt-Hart y dependen del modelo del termistor que utilicemos. El material con el cual está fabricado determinará cómo modifica el valor de resistencia con la temperatura. Estos coeficientes son provistos en la hoja de datos del fabricante del termistor, pero no siempre esa información
información fácil de obtener. La otra forma es utilizar una página web que permite obtener dichos coeficientes de una manera muy simple. Esta última es la que aplicaremos. En resumen, debemos utilizar la ecuación de Steinhart-Hart para obtener la temperatura debido a la falta de linealidad en la respuesta del termistor. Ahora sí, vamos al código. Aquí en el editor del IDE de Arduino se encuentra el código completo del programa. Simplemente mostraremos por el monitor serie el valor de temperatura que nos brinda el termistor. Recordad que el código de este programa se encuentra en el enlace que dejo en la zona de descripción. En las primeras líneas declaramos las variables que estaremos usando. B0 es la tensión leída en la entrada A0. Luego la variable R1 se declara del tipo float, es decir, de punto flotante, ya que deberemos usar su valor dentro de una ecuación que requiere valores con coma o punto decimal. R1 es el valor de la resistencia que colocamos en el circuito y forma parte del divisor de tensión. Colocamos R1 de 100K porque nuestro termistor es de 100K. Aquí el valor lo expresamos en ohms, por eso le asignamos un valor de 100.000. Luego en esta línea declaramos en simultáneo tres variables del tipo float que serán log R2, R2 y temperatura. Aquí R2 representa al valor de resistencia del termistor. Recordad que para la ecuación que aplicaremos en la sección del loop debemos tener el valor de la resistencia del termistor. Luego también como float declaramos las constantes de Steinhart-Hart con las denominaciones C1, C2 y C3. Son el equivalente a las constantes A, B y C de la ecuación que vimos antes. Estos valores de C1, C2 y C3 son fundamentales para la ecuación, y aquí debajo en el comentario dejo un enlace a una página web donde se puede obtener dichos coeficientes de manera muy simple sin necesidad de ninguna hoja de datos. Esta página la veremos ya mismo para que entiendan los valores asignados a los coeficientes. Esta página, creada por Stanford Research Systems, es de extrema utilidad para determinar los coeficientes de Steinhart-Hart ingresando unos pocos datos. En la columna derecha podrás observar la curva característica de un termistor NTC, la misma curva que vimos antes. Luego en la columna izquierda podremos ingresar valores para nuestro termistor en particular. Por defecto la página carga valores para un termistor de 10K. Esto se puede ver porque el valor de R2 es de 10.000 a una temperatura T2 de 25 grados centígrados. Es importante no confundir los valores aquí mostrados de R1, R2 y R3, que no son los mismos que para nuestro circuito. Todos los nombres que veas en la página sirven únicamente para obtener los valores de los coeficientes. R1 corresponde al valor de la resistencia que presenta el termistor a una temperatura T1 de 5 grados. R2 el valor de resistencia a una temperatura T2 y R3 a una temperatura T3. La idea es tomar tres mediciones de resistencia a tres temperaturas distintas y de esa forma obtenemos los coeficientes. La curva se encuentra identificada como S-H en color azul. Data son los tres valores de resistencia a tres temperaturas distintas. Si estuviésemos trabajando con un termistor de 10K, no es necesario hacer ningún cambio. Los valores de los coeficientes A, B y C son estos de aquí. Podríamos copiar y pegar dichos valores en nuestro programa de Arduino sobre las variables C1, C2 y C3 y listo. Pero nosotros tenemos un termistor de 100K, entonces haremos una modificación muy simple. Agregaremos un 0 que equivale a multiplicar por 10 los valores de R1, R2 y R3. Comenzamos con R2, que es el valor de resistencia a 25 grados. Para nosotros debe ser de 100.000. Ya está precargado el valor de 10.000, así que simplemente agregamos un 0 al final de manera que quede el número 100.000. Ahora modificaremos el valor de R1. Verás que cuando coloques el cursor sobre el final del número 25.000, la curva cambia de forma. Esto es porque aún no terminamos de cargar los tres valores, así que no te preocupes. Al igual que con R2, vamos a agregar un 0 al final de manera
que quede un valor de 250.000. Y finalmente lo mismo para R3, agregamos un 0 al final que equivale a multiplicar por 10 el actual valor, quedando en 40.000. Un detalle importante es que cada vez que modificamos un valor en la página debemos cambiar el cursor a cualquier otro campo disponible para que se puedan actualizar los datos. No debes presionar la tecla Enter ya que estamos dentro de la página web. Por eso hay una aclaración en inglés que indica justamente que no debemos presionar el botón Enter. Simplemente lo que haremos es ir al anteúltimo campo de R entre paréntesis 25 grados y eso es suficiente para que actualice los datos. Técnicamente lo que hacemos es quitar el foco del último campo que modificamos para que el script de la página web actualice los datos. Ahora sí, tenemos en A, B y C los valores de los coeficientes que debemos utilizar en nuestro programa. Esta página es realmente el as bajo la manga que nos permite obtener los coeficientes de manera muy simple sin ningún tipo de hoja de datos. Volvamos entonces al código y finalicemos la explicación. En el setup simplemente inicializamos la comunicación serie a 9600 bps como ya hicimos muchas veces. Luego las primeras 5 líneas del loop leen el valor de la entrada analógica a 0 de Arduino, convierte el valor de tensión a un valor de resistencia, se obtiene el logaritmo de dicho valor y se aplica la ecuación de Steinhart-Hart. Estas líneas son siempre las mismas para cualquier termistor, así que no lo pienses demasiado. Cada vez que quieras usar un termistor NTC, solo deberás asignar el valor de R1 del divisor de tensión del circuito, obtener los valores de los coeficientes de la página web y usar estas 5 líneas de código para obtener el valor de temperatura. Luego solo nos resta imprimir en el monitor serie el texto temperatura, un espacio, el valor de la variable temperatura y luego un espacio y la letra C indicando que es en grados centígrados. Finalmente una demora de medio segundo entre lecturas y listo. Vamos a verificar y subir el programa. Luego a abrir el monitor serie. Podrás ver cómo se muestra la temperatura y se actualiza cada medio segundo. Es normal una variación de los decimales. Podrías modificar el delay de la última línea para, por ejemplo, tomar lecturas cada 1 segundo. O aplicar el método visto en el capítulo 23 que consiste en tomar, por ejemplo, 5 lecturas y hacer el promedio de las mismas para obtener una variación menor. Podrás verificar el correcto funcionamiento del sensor tocando con la mano y ver cómo incrementa el valor de temperatura y luego al soltar vuelve lentamente al valor inicial. Por supuesto que una vez que tenemos en la variable el valor de temperatura, podemos aplicar la lógica que necesitemos. Con un simple if, si la temperatura es mayor a un determinado valor, activar un módulo de relé que a su vez enciende un ventilador u otro dispositivo o cualquier otra acción requerida. Para finalizar el capítulo te quiero mostrar una aplicación práctica del termistor en mi impresora 3D que estoy armando. Uno de los termistores que usa la impresora se encuentra sobre la denominada cama caliente o hotbed, que sirve para mantener una superficie caliente donde se va depositando el filamento. Se puede ver cómo del centro de este dispositivo sale un termistor de 100K como el de la práctica. Otro punto donde se utiliza un termistor es sobre el pico caliente o hot end, de donde sale un pequeño hilo de filamento plástico. Este pico debe fundir el filamento y por ese motivo debe mantener a una temperatura promedio de unos 200 grados centígrados, así que el termistor en este caso se utiliza para monitorear el valor de temperatura y mantener el sistema dentro del rango adecuado. Esta impresora 3D utiliza una placa Arduino Mega que aquí no llega a verse bien ya que tiene un shield llamado RAMPS, el cual permite controlar hasta 6 motores y utiliza el driver que vimos en el capítulo 33, el A4988, que aquí se aprecia como 3 módulos de color verde con su correspondiente disipador colocado. Es solo para mostrarte un uso práctico y de paso un vistazo a lo que en un tiempo, si todo va bien, espero poder hacer una serie de videos sobre la impresión 3D con Arduino. Eso es todo por este capítulo. Si aún no lo hiciste,
te pido te suscribas para recibir notificaciones y por cualquier duda o consulta, como siempre, lo podrás hacer debajo y con gusto te responderé. Chau y hasta la próxima.